buenos días, les damos la bienvenida a este tiempo devocional, agradecidos con el Señor de comenzar una nueva semana y de que Él coloque en nuestro corazón la disposición, el anhelo de poderle buscar. Hoy vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy, 30 de agosto del 2021, corresponde leer Juan 10 del 1 al 21, segundo libro de Crónicas, capítulos 1 y 2, y Malaquías, capítulo 1. Juan 10 del 1 al 21, segundo de Crónicas, capítulos 1 y 2, y Malaquías, capítulo 1. Y vamos a ir al libro de Malaquías. No es un libro muy agradable y seguramente en su época no fue un escrito y un anuncio muy popular. El libro de Malaquías en el capítulo 1 nos habla dice, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Solo esta presentación pues ya tiene un inicio que no va a ser muy agradable y parece que el mensaje que el Señor está trayendo a su pueblo tampoco tiene como mucho agrado. Históricamente Malaquías es el último escrito canónico del Antiguo Testamento. Viene aproximadamente posterior a la época de Nehemías, o sea que el pueblo de Israel ya había vuelto del exilio, ya habían edificado el templo bajo la dirección de Josué y Zorobabel, ya se habían establecido en Jerusalén, no libres, todavía estaban bajo el imperio persa, pero tenían cierta independencia de culto, pues se habían logrado establecer de nuevo en Jerusalén y en Judá. El sistema de sacerdotes se había restablecido, pues con algunas limitaciones seguramente, pero gozaban, vuelvo y digo, de alguna independencia en Jerusalén. Eh, Aquí hay un mensaje que va muy de la mano de lo que Nehemías también en cierto momento le reclama al pueblo y pues ya Malaquías sí va, tiene un mensaje mucho más contundente. Tristemente a veces, y pareciera que en el corazón del ser humano pasa mucho, que cuando salimos de las dificultades, que cuando superamos esas situaciones adversas, como que nos vamos acomodando espiritualmente y bajamos la guardia y dejamos de buscar al Señor, dejamos de hacer las mismas cosas que hacíamos en medio de la necesidad. Es una tendencia del corazón del ser humano a olvidarse de Dios, a que algo así como cuando obtengo el favor, pues simplemente me aparto de él. Y pues algo así estaba pasando con el pueblo de Israel, ya habían sido repatriados, habían vuelto de Babilonia, habían podido restaurar el culto en Jerusalén, gozaban ya de su ciudad y vuelvo y digo de cierta independencia, seguramente eran tributarios a Persia, pero tenían cierta independencia. Y esa tendencia a acomodarse trajo una decadencia espiritual después de haber vivido un tiempo extraordinario con Esdras, con Nehemías, con Ageo, Zacarías que habían profetizado, donde había pues una esperanza de volver a la Tierra Santa. Malaquías es un profeta anónimo, no se sabe quién es. Algunos dicen que esa expresión Malaquías es como un seudónimo. Malaquías quiere decir mi mensajero, Malak, y con el posesivo Malak es también ángel, mi mensajero. Y como les decía en el primer versículo, dice palabras de Jehová contra Israel, ¿sí? O sea que el mensaje no va a ser un mensaje de ánimo, no va a ser un mensaje de motivación, es un mensaje de una fuerte exhortación contra Israel. ¿Sí? Y vuelvo y digo, y es un mensaje anónimo. Dice el libro de Malaquías tiene una formación bien particular, es un libro retórico donde el Señor hace unas preguntas, donde el pueblo también le contesta con otras preguntas
Y solo piensen en algo por un momento. Cuando a nosotros nos hacen una pregunta y generalmente respondemos con otra pregunta, eso tiene algunas razones. Evasión, ¿sí? Cuando a mí me preguntan algo, pero yo salgo con otra pregunta, generalmente es una táctica de evasión. No quiero responder o quiero como culpar a otro, quiero desviar la respuesta. De alguna manera esas respuestas con otra pregunta tienen un toque de cinismo, un poco de soberbia y altivez. ¿Sí? En algunas respuestas con pregunta también hay un poco de grosería, porque pues la idea es de que si a alguien le preguntan, pues que responda, pero no que responda con otra pregunta. Hay un poco de hostilidad, de violencia en eso. Y de eso se trata Malaquías. Hay unas preguntas del Señor y el pueblo le pregunta, ¿sí? El pueblo le cuestiona. O incluso cuando el Señor le llama la atención al pueblo, ellos también preguntan, ellos también cuestionan. Algo así como, me habéis robado, va a decir el Señor más adelante. Ellos dicen, ¿qué? ¿En qué te hemos robado? ¿Sí? Entonces, imagínense cómo desconocen y cómo niegan también la exhortación del Señor. El primer capítulo, bueno, Malaquías es un mensaje que va primero hacia los sacerdotes, pero como estudiamos el día de ayer en nuestra reunión presencial, pues entendemos que sacerdotes y la función sacerdotal es de todo creyente, mas vosotros sois real sacerdocio, dice Pedro, y es una función de todos, así que todos los que hemos sido llamados, escogidos, apartados para estar delante de Dios, tenemos un llamado a una función sacerdotal. Puntualmente, primero, Malaquías es un llamado, una exhortación a los sacerdotes que debían darle culto a Dios, que debían representar al Señor, que debían mediar entre Dios y los hombres y que infortunadamente habían dejado minar su corazón de corrupción. Hoy vamos a ver, bueno, y vamos a estudiar el libro de Malaquías hasta que lo terminemos. A mí personalmente, cuando tuve la primera oportunidad de estudiarlo en detalle, a mí me conmovió mucho, ¿sí? Me conmovió mucho, eh, me confrontó ante las preguntas que hacía el Señor y la manera del pueblo contestar. Me cuestionó, me hizo poner sobre un espejo respecto a mi caminar y como va a decir Malaquías en el capítulo 2 en la decisión de corazón de darle gloria a su nombre o no. Y ahí hay un punto clave, la decisión del corazón de darle gloria a Dios. Generalmente, no sé por qué, como que en el subconsciente de la gente que busca al Señor o que buscamos al Señor, se nos metió que se busca al Señor porque necesitamos. Se nos metió que buscamos al Señor porque necesitamos empleo, necesitamos que nos ayude en los problemas, necesitamos que cambie el carácter de alguien. Todo es como que nos dé, que nos dé, que nos dé. Algo se metió en la mente, en el corazón de aquellos que decimos tener fe, que profesamos una fe y hay un acercamiento a Dios, pero para demandarle a Él, para exigirle a Él, para reclamarle a Él. Y yo creo que es una equivocada concepción de la fe, porque la fe no debe girar en torno a mi necesidad, a mi anhelo, a mi dificultad, sino que la fe debe girar en torno a Dios. Él es el creador, Él es el hacedor, Él es el salvador y mi fe debe girar en torno a Él. Entonces yo me acerco a Él porque le reconozco, porque entiendo que Él me creó. Cuando yo entiendo que me creó, creo que es una razón suficiente para buscarle a Él como el objeto de mi alabanza y mi adoración. Pero pareciera que el hombre creyera que creó a Dios. Pareciera que el ser humano creyera que Dios es su invención y que Dios es su amuleto y que el Señor es su esclavo y que el Señor es su sirviente. Y por eso le busca para que el Señor le haga. Y cualquier cosa que le ofrece al Señor pareciera que lo hiciera para buscar que le devuelva y le retribuya. Y yo creo que esa equivocada concepción que ha tenido
muchas veces, durante mucho tiempo, la iglesia, y también lo vamos a ver en Malaquías, pues es una postura equivocada, porque Él es el creador y la creación reconoce a su creador. Y si yo sé que Él me creó, y no solo me creó, sino que además me salvó, y no solo me salvó, sino que además me sustenta, como dice Pablo, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y Él me favorece y Él tiene misericordia. Entonces yo no lo debería buscar para que me ayude. Y ahí es donde entra el reclamo del Señor a Malaquías. Estabas esclavo, clamaste a mí, te liberé. Estabas necesitado, clamaste a mí y te di la provisión. Estabas angustiado, estabas perseguido, clamaste a mí y te auxilié. Estabas desolado, clamaste a mí y te acompañé y te consolé. Y pareciera que cuando recibieron el favor, como quien dice, era tu deber, Señor. Tú tenías que hacerlo. Era tu obligación. Si yo te busco, tú me tienes que bendecir. Y yo he escuchado eso de manera expresa y no tan expresa a través de tantos años como si Dios nos debiera. Entonces, mira que fui a la iglesia, mira que madrugué y tú no me has contestado. Y a veces el ser humano y el creyente hace unas cosas como tan ilógicas como pretender castigar a Dios. Ah, no me contestaste, entonces no te busco, te castigo. No, a Dios no hay manera de castigarlo. Si yo lo dejo de buscar, el que se castiga a sí mismo soy yo. Dios no es castigado, seguramente le dolerá, ama a sus hijos. Y eso es lo que pasó con el pueblo en la época de Malaquías. El pueblo obtuvo el favor, como pasa hoy en día seguramente, y como el pueblo no tiene su fe centrada en el Señor, sino centrada en Él, centrada en su necesidad y en su anhelo, pues simplemente le dieron la espalda. Y la manera como el Señor llama la atención del pueblo de Israel es muy conmovedora. Y espero que usted lo pueda leer y que usted pueda llegar a una decisión de corazón de darle la gloria a Él. Y que no tengamos esa inadecuada postura de pretender seguir buscando al Señor para que nos vaya bien en el negocio, para que nos aumenten el sueldo, para que el esposo y la esposa se comporten bien, para que los hijos no sean rebeldes, para que el negocio prospere, para que, bueno, todo es para que nos beneficie. ¿Dónde está la gloria del Señor? Y así empieza el capítulo 1 y dice, versículo 2, yo os he amado, dice el Señor. Miren, esto de verdad que es doloroso. Es como si usted le dice a su hijo, te amo, y su hijo le contesta, sí, ¿y en qué me ha amado? Eso es doloroso. De verdad que de entrada sí es doloroso. Y son respuestas con preguntas muy groseras que le hace el pueblo al Señor. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No eres Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová se ha indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué les dijo el Señor? Yo los he amado. El pueblo dice, pues sí, ¿y eso en qué nos ha amado? Entonces el Señor les dije, mire, yo les voy a demostrar que le he amado y tan bello el Señor que se toma y tiene la paciencia de explicar. Dice, es que yo los escogí a ustedes, pueblo de Jacob, por encima de Esaú. Esaú era el mayor y yo elegí al menor que era Jacob. O sea que yo te estoy demostrando que te he amado en que te escogí, te elegí. Te elegí por encima, ya sea de tu hermano, de tu vecino, del que sea. Te di la oportunidad de conocerme. Me di a conocer a ti. Es que Dios se dé a conocer a alguien, que Dios se revele a alguien, ya es un don maravilloso. Y este pueblo testarudo, terco y lleno de altivez dice, sí, usted nos ha amado. Versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense, es un cinismo, es una grosería.
El Señor les está diciendo, mire, yo soy su Padre y además soy su Señor, pero no he recibido de ustedes el respeto, la honra como Padre, y no he recibido de ustedes el temor como Señor. ¿Saben por qué les está diciendo? Ustedes menosprecian mi nombre, ustedes no valoran mi nombre, ustedes usan mi nombre, ustedes se sirven de mi nombre para un beneficio personal, ustedes mal usan mi nombre, lo tiran por el suelo mi nombre. Y estos eh, sacerdotes y el pueblo entero cogen y le dicen y le preguntan, ¿sí? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Si el Señor les está diciendo, ellos tienen una altivez, una soberbia y un bloqueo en su corazón, un corazón tan endurecido que ni lo que el Señor les está hablando lo creen y simplemente dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice el Señor en el 8, y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Impresionante. Y aquí viene un primer punto de reclamo al pueblo como tal, y es el culto y la adoración. ¿Cómo le presentaban el culto y la adoración el pueblo de Israel al Señor? Llegaban tarde. Si transmitiéramos esto al tiempo de hoy, cuando yo voy a la iglesia, y un equivocado concepto yo creo en muchos cristianos, yo voy a la iglesia a darle culto a Dios. Por eso la mayoría de las reuniones se llaman cultos, servicios, ministraciones, a Dios. Yo voy al templo donde yo me congrego es a ofrecerle al Señor. Que el Señor es tan bondadoso que allí recibo su alimento y su palabra, sí, pero no puede ser cuando, pónganle cuidado y se los voy a contextualizar. Esta pregunta que le hace el Señor y les dice, cuando ustedes ofrecen un animal ciego, cuando ustedes ofrecen un animal cojo, un animal enfermo, esto es malo. Presénteselo a su príncipe, presénteselo a su jefe, por decir algo. Lléguele tarde a su jefe al trabajo, lléguele tarde a su jefe a una cita, llegue mal vestido a una cita o no le llegue a la cita. Pero cuando voy a la iglesia, cuando voy al culto, llego tarde, a veces no de la mejor manera, a veces interrumpo, a veces llego casi al amén. Eso no es ofrecerle lo mismo que el pueblo de Israel le ofrecía al Señor en su momento. Es que ir al culto, el culto tiene unas partes y generalmente en todas las iglesias la primera parte es de alabanza y adoración. Y cuando el creyente le da pereza llegar a la alabanza o no lo ve como importante, le parece que lo más importante es la enseñanza, claro, porque siempre tenemos en la mente que nos den, pero no damos. No, a mí no me gusta aplaudir, no, a mí no me gusta levantar las manos, no le gusta darle honor al Señor. Y es lo que el Señor le está reclamando a Israel. Ustedes me ofrecen cualquier cosa, ustedes me ofrecen lo que les sobra, ustedes me ofrecen, pero a otros sí le cumplen al profesor, cumplen su materia. Ustedes cumplen al gobierno, le cumplen, puntualmente al gobierno le cumplen a todo el mundo y a mí me dejan lo que les sobra. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Solo que el pueblo dice, sí, ¿cuándo? ¿En qué? ¿Dónde? Sigue diciendo el versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque ellos asumían que no le tenían que dar nada a Dios. Y Él les dice, sí, pero de alguna manera todo lo que usted hace es gratis. Yo lo bendigo. Usted trabaja porque le doy la fuerza. Usted estudia porque le doy la inteligencia. Usted tiene esa oportunidad porque es que yo le guardo la vida. O sea, usted aún lo que me ofrece, no me lo ofrece de balde, no me lo ofrece gratis, no es porque yo no le haya dado primero. Entonces, por eso el Señor con todo derecho reclama, dice, no merezco yo lo mejor, no merezco por lo menos la mejor disposición de tu corazón, no merezco por lo menos el tiempo que me vas a ofrecer, que sea calidad y cantidad de tiempo.
Y el pueblo va a seguir en el Señor diciéndoles que yo los bendigo. Dice el 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso de ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Imagine que está diciéndoles, otros pueblos me adoran. En otros lugares que no es este templo, me adoran con limpieza. Y ustedes no. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, así dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Mire lo que llegó a decir el pueblo. ¿Qué fastidio es esto? ¿Qué manera de despreciar la obra del Señor? Es cuando usted va a su iglesia y dice, ay, qué trancón para llegar acá, ay, tan horrible llegar acá, ay, no, qué calor el que hace acá, ay, no, qué frío el que hace acá, ay, qué silla tan incómoda, ay, ese sonido tan duro, ay, no, está desafinada la cantante. Eso es menospreciar. Porque mire, así sea desafinado, con calor, con frío, cuando yo voy a darle culto de adoración al Señor, es que no es lo externo, es mi corazón. Y aquí el pueblo menosprecia, decía, qué fastidio esto. Le da fastidio el darle el honor, la adoración, el culto a Dios. Por eso llevaba cualquier cosa. Por eso lo hacía de cualquier manera. Algo así como, ay, cumplámosle a Dios porque pues, ¿qué más hacemos? Somos cristianos. Pues hay que cumplir como si el Señor no estuviera viendo el corazón. Y entonces dice el Señor, ¿ustedes creen que yo voy a aceptar eso de su mano? ¿Ustedes creen que yo quedo complacido con eso en el corazón? Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Les voy a contextualizar ese versículo 14. Cuando usted dice que no tiene tiempo, cuando usted dice que no puede buscar a Dios, alabarle, darle culto, está haciendo lo que decía el pueblo de Israel. No, es que no tenemos, o le prometo que va a hacer algo, pero yo digo, no, la verdad es que no lo tenemos. Y termino dándole cualquier cosa. Cuando yo digo que no, que en un tiempo que puedo destinar para buscar a Dios, para darle culto, me voy a ver un partidito, me quedo dormido, prefiero ver una serie de televisión. Eso de alguna manera es engañar al Señor, ¿sí? Es que no lo hice porque no podía, pero tal vez yo sabía que sí podía. Esta exhortación de Malaquías es muy fuerte y como les decía, a mí personalmente siempre, de la primera vez que la estudié a profundidad, me ha demandado mucho mi corazón, me confronta en que el Señor es el Señor y Él es mi Padre, Él es mi Señor y Él es mi Dios. Y que mi vida no puede girar en torno a mí, sino en torno a aquel que me creó, que me salvó y que me perdonó. Espero que mañana nos acompañen en este tiempo devocional porque seguiremos con estas preguntas y respuestas entre el Señor y el pueblo que y vamos a sacar conclusiones. Por algo, a mí me llama mucho la atención que es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Hay un silencio luego de 450 años. O sea que yo creo que es una exhortación que sí hay que atender. Yo creo que sí es un llamado que hay que escuchar y yo creo que sí hay que dejar que las palabras del Señor conmuevan nuestro interior y que el Señor no deje de hablar. Qué miedo cuando el Señor deje de hablar. Qué miedo cuando el Señor ya no corrija. Qué miedo cuando el Señor ya no exhorte, porque quedaríamos totalmente a la deriva. Entreguémosle este día al Señor en oración y pidámosle que abra nuestro entendimiento. Y, y como nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, Señor, tu palabra debe generar en mí o puede generar en mí dos reacciones. En el libro de los Hechos cuenta que ante la predicación de tus discípulos, la gente se arrepentía, se conmovía en su interior
y decidía convertirse. Y en ese arrepentimiento le preguntaban a los discípulos qué podemos hacer, qué debemos hacer. Pero por otro lado, muchos al escuchar el mensaje del Evangelio y la exhortación, también se resentían en su corazón. Y en algunos pasajes expresa que algunos crujían los dientes del enojo y la molestia que les generaba la exhortación y la confrontación de la palabra de Dios. Espero en el Señor que la palabra del Señor y su exhortación genere en nuestros corazones arrepentimiento. Y si genera resentimiento, si le molesta, si le genera enojo la palabra del Señor, pues vuelva hacia Él. Seamos humildes y no le contestemos al Señor con respuestas ni con grosería, sino que reconozcamos con humildad que tal vez hemos menospreciado la obra del Señor, que tal vez hemos menospreciado el darle culto de adoración y que no ofrecemos lo que hemos prometido o pretendemos engañarlo con lo que le ofrecemos a Dios, o sencillamente en nuestro corazón y en nuestra mente nunca ha estado el darle culto al Señor. Más bien vamos a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, a ver qué recibimos, a ver qué nos cae, a ver qué nos beneficia. Pero hemos perdido de vista el propósito de que a Dios se le da gloria, honra y honor como Padre y como Señor. Y que congregarnos, si bien es un espacio donde Dios nos bendice, el propósito es darle, reconociendo que Él ha sido bueno, generoso con nosotros. Hoy te presento mi corazón, mi Señor. Te pido que, y esto te lo pido por cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento. No nos dejes sin comprensión. Danos un corazón humilde y sencillo. No nos dejes olvidar de ti ni de tus favores. Yo te pido, y como dice el Salmo 19, David decía, que tú me reprendas, es una delicia. Que tu palabra me reprenda es una delicia. Y yo te pido que no me dejes caminar de una manera equivocada. Déjame caminar el camino recto. Tú le reclamaste a tu pueblo que prevaricó. Y prevaricar es desviarse del camino recto. Si tú crees que me he desviado, mi Señor, ayúdame a volver al camino. Y si por la gracia y la bondad tuya puedo estar en el camino recto, guárdame, te lo pido con humildad. Bendice a tus hijos, extiende tu mano de gracia, de bondad. Apártales del mal, abre nuestro entendimiento y déjanos ver una vez más tu gloria y tu favor en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.